de participar en una gran celebración que son los 100 años de la Escuela Médico-Militar. En primer lugar, quisiera presentar a distinguidos representantes de nuestro ejército. Entonces nos acompaña el general de brigada, médico cirujano José Luis Ojeda Delgado, director general de Sanidad. El general brigadier, médico cirujano Ramón Valdés Espinosa, director de la Escuela Médico-Militar. El general de brigada, médico cirujano Fernando Federico Arcaute Velázquez, director del Hospital Central Militar. Y el doctor René Martín López Villicaña, presidente del Colegio Nacional de Médicos Militares. Se ha preparado una sesión interesante y que la va a coordinar el académico coronel médico cirujano Héctor Faustino Noyola Villalobos, secretario de nuestra academia, a quien le damos la palabra para que coordine la sesión. Por favor. Muy buenas noches, gracias señor presidente, bienvenidos a la Academia Mexicana de Cirugía. Y es un honor para mí coordinar esta sesión con dos de las instituciones académicas que me han formado, la Escuela Médico-Militar y la Academia Mexicana de Cirugía. Y es un honor y privilegio poder tener en esta sesión a dos expresidentes de la Academia y al presidente actual. El título de la sesión es Centenario de la Escuela Médico-Militar. Y para introducirnos en lo que ha sido la escuela, el mayor médico cirujano Antonio Moreno Guzmán, quien es cirujano general con un foco especial en cirugía de trauma y actualmente una maestría y doctorado en historia de la medicina militar, nos hablará del bosquejo histórico de la Escuela Médico-Militar. Muy buenas noches a todos. Señor doctor Jesús Tapia Jurado, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Trataré de no ser reiterativo, pero al igual que el coronel Noyola me embarga una emoción muy intensa el día de hoy al sentir que la Academia Mexicana de Cirugía acoge en su seno a la institución que nos han formado a la gran mayoría de los aquí presentes, nuestra Escuela Médico-Militar, con motivo del festejo de sus primeros 100 años. La Escuela Médico-Militar no nació de la nada hace 100 años, tuvo antecedentes importantes, prácticamente desde que fuimos un país independiente en 1821. En el último tercio del siglo XIX, el ejército porfiriano contaba con el ejército formal, con un cuerpo médico-militar establecido y una escuela práctica médico-militar que se encargaba de formar los cirujanos para los ejércitos de este ejército porfiriano. Esta escuela práctica fue concebida por el coronel médico cirujano Francisco Montes de Oca y contó con el beneplácito tanto del general Porfirio Díaz como del general Manuel González en su momento. No voy a abundar mucho porque el general Torres Valadez va a tocar este punto, pero en esta escuela, que era única de las únicas dos que había en la Ciudad de México, la otra era, por supuesto, la Escuela Nacional de Medicina. A esta escuela ingresaban alumnos que cursaban por lo menos el tercer año en esa escuela para complementar su formación y recibir el grado de mayor cirujano de ejército. Así pues, nos sorprendió la revolución en la segunda década del siglo XX, siendo la Revolución Mexicana la primera revolución social del mundo en esa centuria. En esta revolución fue cuando Gracia García Guadalupe, siendo en ese entonces aún médico civil, muy recientemente egresado de la Escuela Nacional de Medicina en 1911, en compañía de un mayor médico cirujano, Guillermo Cerqueda, diseñaron y concibieron el primer convoy sanitario del que se tenga memoria histórica en el mundo. Y contaba con vagones quirófano para infectocontagiosos, convalecientes, etc.
Para que se den una idea, esto impactó a tal grado la sobrevida de los heridos que en el siglo XIX y todavía en la primera década del XX, la mortalidad por heridas por proyectil de arma de fuego penetrantes de abdomen era del 100% prácticamente. Con este manejo temprano, gracias al vagón quirófano, la mortalidad empezó a disminuir, puesto que disminuía el tiempo entre que ocurría la lesión y que recibían el manejo definitivo. En la Primera Guerra Mundial, gracias a estos trenes que pronto tomaron como modelo los ejércitos europeos, la mortalidad disminuyó al 53% y finalmente en la Segunda Guerra Mundial bajó hasta un 25%. Para 1915 prácticamente todos los ejércitos del país en la revolución contaban con ellos, a excepción por supuesto de los zapatistas. Los principales jefes revolucionarios tuvieron la mayoría consigo a médicos cirujanos egresados de esta escuela práctica médico-militar. Esta escuela se supone que se clausura con la disolución del Ejército Federal, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1914, cuando se rinde el ejército de Huerta al ejército de Carranza, es decir, al constitucionalismo. Sin embargo, ni la escuela ni el hospital cerraron sus puertas. Esta es la foto clásica de Obregón, todavía con su mano derecha asida a su cuerpo firmando esos tratados. Y finalmente, pocos meses después, la pierde en un accidente. Una esquirla de granada le provoca la amputación traumática de su extremidad derecha y es llevado al carro de operaciones a una estación que se llamaba Trinidad, muy cerca de Santana del Corte, muy cerca de León. 10 kilómetros en un catre fue conducido y finalmente ahí le remodelaron el muñón y le practicaron la hemostasia. Todo esto bajo fuego enemigo, es decir, no fue realmente sencillo lo que sucedió en ese día. ¿A qué se reducía la cirugía de campaña en 1915? Bueno, básicamente a lo mismo a lo que todos los siglos previos, a amputaciones. Eventualmente extracción de proyectiles, corrección de fracturas, eventualmente suturas de algún intestino. Algunos tenían el privilegio de tener a su disposición anestesia de algún tipo. Había hospitales fijos en algunas ciudades de la República, hospitales de campaña durante las rutas de evacuación, y en las vías de los ferrocarriles estaban los puestos de socorros y las estaciones de curaciones. Todo esto, no debemos perder de vista, se desarrollaba en el contexto de una Primera Guerra Mundial. Esto es muy importante porque teníamos muchas carencias. Había escasez de material de curación, de material de sutura, de médicos, de paramédicos, y el poco material que había era muy caro y la gran mayoría era conducido a los frentes europeos de batalla. Obviamente no había antibióticos, no había medicamentos suficientes, no había terapia de líquidos parenterales y mucho menos sangre y derivados. Realmente el país se vio sumido en una mortandad terrible. Hambre, guerra, el campo no producía, no había quien sembrara, había asesinatos, robos, aguijeros, enfermedades infecciosas, en fin, realmente los 4 jinetes del apocalipsis se ciernieron sobre el país. La revolución dejó, según la fuente que se consulte, entre 1,5 y 2,5 millones de muertos. Y en este dantesco escenario, como ave fénix, resurge la Escuela Médico-Militar. En 1916, la figura del centro, ya uniformado y ya con el grado de coronel, el doctor Gracia García, junto con los médicos que lo circundan, se dieron a la tarea de hacer el proyecto de creación de la Escuela Médico-Militar. Esta ya no una escuela de 3 años, sino una escuela de 1º a 6º años. Esta se inauguró simbólicamente el 12 de octubre de 1916 por el entonces encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, Venustiano Carranza.
pero realmente la escuela inició cursos hasta el 15 de marzo de 1917, es decir, en un día como mañana, hace 100 años. Esta fotografía corresponde al momento histórico del inicio de cursos. Están de izquierda a derecha el general Osornio, el general Benjamín Gil, que era el comandante de la plaza, el coronel Avilés y el coronel Alberto Alcázar. Y la escuela nació muy pobre, tan pobre como el resto del país estaba. Sin embargo, fue muy rica en el capital humano de sus profesores. La escuela se nutrió de los mejores profesores de la Escuela Nacional de Medicina en ese momento. Esta era la fachada que ocupaba la Escuela Antigua Práctica Médico-Militar y que en el mismo lugar ocupó la Escuela Médico-Militar y el Hospital Militar de Instrucción a partir de 1917. Esa calle, que se llamaba de Cacahuatal, cambió de nombre en 1925 y hasta la fecha se llama Escuela Médico-Militar. En esta imagen podemos ver la misma calle. A la derecha ven la fachada del Hospital Militar de Instrucción y enfrente el Hospital Juárez del centro. Muchos médicos iban de uno a otro hospital. En 1930 hubo un derrumbe parcial que ocasionó el traslado de la escuela y del hospital a un predio diferente, esta vez en Arcos de Belén. Y este es el edificio de la Plaza Rodríguez Malpica. Allí estuvo la escuela, la Dirección de Sanidad y a espaldas de ellas el Hospital General Militar, de 1930 al 45 la escuela y del 30 al 42 el hospital. En este periodo, estos dos personajes tuvieron una importancia trascendental para darle un gran impulso a la sanidad militar. Y este señor, el general de brigada Ignacio Sánchez Neira, médico cirujano transexenal, fue fundamental pieza para que se llevara a cabo la modernización del servicio de sanidad. Así se inauguró esta escuela médico-militar en 1945, la cual se derrumbó en 1975 para ahí construir una nueva. Los médicos cirujanos se formaban a partir de 1947 con un internado obligatorio instaurado por Federico Gómez, y el sistema era piramidal. De toda la generación que pasaba a ser internado, solo 6 pasaban a subresidentes, 2 a residentes y 1 a jefe de residentes. Esta situación permaneció así hasta 1970, cuando finalmente se homologa el programa de estudios con el resto del país y se crea la Escuela Militar de Graduados de Sanidad. A partir de 1994 se agrega un año y actualmente son 4 años para formarse como cirujano general. Se les exige a los jóvenes presentar el examen del Consejo Mexicano de Cirugía General y actualmente en este organismo trabajamos el señor secretario de la Academia, mi coronel Héctor Noyola, mi teniente coronel Enrique Jiménez Chavarría y un servidor. Esta academia instauró desde 1960, siendo presidente de la misma el doctor Conrado Zuckerman, el Premio Nacional de Cirugía Francisco Montes de Oca en honor de ese gran cirujano militar decimonónico. Y esta es la última convocatoria que encontré en internet para ese premio. Los militares que han sido expresidentes de esta academia, los 3 que aparecen en la imagen son fundadores de la misma. El primero fue el general Gonzalo Castañeda, después el general Luis Rivero Borrell, después el general Gustavo Gómez Azcárraga. Los que siguen ya son egresados de la Escuela Médico-Militar de México. El primero de ellos, mi general García Carrizosa; el segundo, mi general Torres Valadez; el tercero, mi teniente coronel Humberto Hurtado Andrade. Curiosamente, egresados en 46, 56 y 66. Antiguamente, los vicepresidentes de la academia no necesariamente ocupaban la presidencia, tal vez fueron los casos de los doctores Reyes Bocacho, Benítez Soto, Peña y de la Peña y don Carlos García Rigoyen, a quien tuve el gusto de saludar hace un momento. El último de los militares expresidentes de esta academia
es por supuesto mi general Ángel Porfirio Cervantes Pérez en el año de 2005. Pero el vínculo entre la Escuela Nacional de Medicina y la Escuela Médico-Militar no termina. Esta foto corresponde al 17 de marzo del 56, justamente al traslado de la vieja Escuela Nacional de Medicina de Santo Domingo a sus nuevas instalaciones en Ciudad Universitaria, en donde la señorita Aida Lira, estudiante de medicina, era la banderada de la escolta, y bueno, ella custodiada por gallardos cadetes de la Escuela Médico-Militar en ese momento. A semejanza de lo que sucedió con la señorita Lira, en 1973 ingresa por primera vez personal femenino a la Escuela Médico-Militar, porque, señores y señoras, el mundo es mixto. Estas son las primeras 3 egresadas de esa primera generación que ingresara en 73 y se graduara en 79. Y esto es lo que dirían en epidemiología la historia natural de la enfermedad. Actualmente hay muy pocos hombres y cada vez va a ser predominante el número de mujeres en esta escuela que a mí en lo particular me tocó habitar. La escuela entonces fue cambiando de instalaciones, del Cacahuatal a Arcos de Belén, a las Lomas de Sotelo, con sus 4 planteles, y finalmente el último y soberbio edificio, inaugurado el 16 de marzo de 2016 por el señor presidente. A la fecha han egresado 3.755 médicos militares de sus aulas y mujeres 554 de ellos. Ese paisaje urbano fue modificándose, es el periférico y Ejército Nacional. Poco a poco se fue cambiando hasta que actualmente presenta este panorama. La foto que ven al inicio es el magnífico edificio con el que actualmente cuenta la Escuela Médico-Militar. En conclusión, la escuela es producto de la revolución y ha cumplido cabalmente con su objetivo. Señores, muchas gracias. Tengo el gusto de presentar al académico general de división retirado Fernando Torres Valadez. El general Torres Valadez se graduó de la Escuela Médico-Militar en 1956. Posteriormente hizo una residencia en cirugía general y en gastroenterología. Dentro de los múltiples nombramientos que tiene, lo más importante fue director del Hospital Central Militar y presidente de la Academia Mexicana de Cirugía. General, por favor, la plática. Señor Don Jesús, presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, distinguidos miembros del jurado, compañeros médicos militares, compañeras médicos militares, me siento muy honrado estar en este momento, en esta fecha tan histórica. La emoción me embarga por el significado de esta ceremonia. Quizá mi presentación esté sesgada por la apreciación personal y habiendo aquí tantas personas conocedoras de la historia de nuestra escuela, le ofrezco una respetuosa disculpa. La generalidad de la vinculación. El objetivo ha sido lograr un producto de alta calidad, médicos cirujanos preparados para llenar las necesidades del ejército mexicano, que está en cambio constante. El perfil profesional necesitado en relación a los avances de las ciencias médicas, de las tecnologías para la enseñanza de la medicina y de la cirugía. La modernización de las instalaciones del Hospital Central Militar y de la Escuela Médico-Militar en un siglo. Vidas paralelas de ambas instituciones, consecuencia del formidable binomio hospital-escuela. Los antecedentes históricos los podemos remontar hasta la época del virreinato, seguir la independencia, como ya dijo el doctor Moreno, en la Escuela Práctica Médico-Militar, en la Escuela Constitucionalista Médico-Militar y en la Escuela Médico-Militar actual. ¿Qué pasaba en la Nueva España en el siglo XVIII? No había un ejército formal, estaba protegida por milicias. Y esas milicias eran atendidas en los hospitales
de las órdenes monásticas, los melenitas, los juaninos, los agustinos, los franciscanos. Y los milicianos pagaban el derecho de ser atendidos con ciertas distinciones, es decir, un pago anticipado de seguro social, hecho que se menciona poco. Pero se dan cuenta de la extensión del territorio, el norte muy descuidado, todo se concentraba en la parte media de la República para abajo. ¿Qué pasa en España en esa época? En la segunda mitad empieza España a entrar en conflicto con potencias extranjeras, Inglaterra, Francia, y sobre todo los ataques corsarios. De la necesidad de tener un ejército formal, bien organizado. Y aparece, por ejemplo, el famoso batallón de la Corona y el famoso los lanceros de Veracruz. Estos hospitales son donde se atendían los militares. Hospital de Menonitas, Hospital de los Juaninos en Puebla, Hospital de Terceros en México. Este hospital se tiró y ahora está en nuestro edificio de correos. Y el Hospital General de San Andrés, que se menciona mucho en la historia de la medicina de México. Estando en guerra con los países europeos, la preocupación principal era los ataques de los corsarios, y sus fuerzas de defensa se concentraban en Veracruz, en San Juan de Ulúa, en San Blas, en Acapulco y en Campeche. Y se estableció la necesidad de tener hospitales militares propiamente, fijos de plaza o transitorios según las necesidades. Pero ¿cuál era el problema para estos hospitales militares? Que seguían las doctrinas de la escuela de Aranjuez. ¿Con qué los llenaban? No era fácil tener médicos, cirujanos que fueran a ocupar las plazas donde estaban las unidades defensoras de estos puertos. Sobre todo en Veracruz le tenían miedo al vómito negro, a las fiebres pútridas, y en San Blas la lejanía, e incluso había un presidio. Incluso el estímulo de que ya no pagaran el servicio médico no hacía que fácilmente tuvieran médicos. Es el primer hospital militar que existe en Veracruz, que se llamaba también de San Juanito, de María de Jesús, y que ya siendo hospital militar mixto, se llama Hospital de San Carlos, en Veracruz. ¿Qué pasa en España en relación a sus ejércitos y a sus marinas? Había un dicho que decía, en la queja a los cirujanos, le tenían más miedo a los cirujanos que a las balas. Entonces, para tomar estas providencias, se establece la Escuela de Cirugía de Cádiz y la Escuela de Cirugía de Barcelona. Y en México, en 1970, se establecen los requisitos para ingresar a la Real Escuela de Cirugía de 1970 para preparar cirujanos especializados y atender a las unidades que defendían al virreinato. ¿Y dónde hacían sus prácticas? En el Hospital de San Juan de los Naturales. Es el primer punto de relación de un hospital escuela y de una escuela de medicina, para cirugía militar. Viene la independencia y aparece la figura de nuestro primer emperador, y él considera útil seguir con la misma escuela, pero le cambia el nombre y le llama Escuela ya no real, sino imperial de cirugía. Pero esta escuela dura poco tiempo, porque a los pocos años la anexan a la Escuela Nacional de Medicina, y después esta, dependiente de la Universidad Pontificia de México, desaparece y se llama Instituto de Ciencias. Y no es hasta 1943 cuando se le llama Escuela Nacional de Medicina. En esta independencia
durante los primeros 12 años tuvimos 11 presidentes. Estados Unidos tenía 40 años de independencia y había tenido 6 presidentes. Pasan los primeros 30 años de independencia y tenemos cerca de 30 presidentes. Y en ese periodo se descuida la formación de un ejército profesional adecuado y mucho menos se tenía un servicio de seguridad ordenado. Y aparece la figura del señor coronel Pedro del Villar, que en 1836 y en 1841 solicita formalmente la creación de un hospital militar y una escuela de medicina y cirugía militar, y no le toman en cuenta su petición. Este mapa lo pongo con todas las intenciones en inglés, porque ya para los años 40 se notaba la intención expansionista y agresiva de Estados Unidos. ¿Y qué sucede? Que aparece en la historia de la sanidad militar un médico cuya llegada a México no se conoce, se ignora incluso la fecha. Pero el señor coronel Van der Linden, cirujano militar belga, es el que realmente organiza e inicia el establecimiento de un servicio de sanidad militar e incluso funda o procura que se forme un hospital militar en el convento de San Hipólito, con la idea de tener un hospital militar y una escuela de formación de cirujanos militares. Viene el personaje del que se ha escrito mucha tinta, para bien o para mal, pero a veces no se saben las circunstancias en que vivió su problema con la guerra con Estados Unidos. Cuando vino el problema de Texas, avanza con sus unidades mal pertrechadas, poco aprovisionadas, con servicios logísticos muy modestos y un servicio de sanidad militar nulo. Iba con un médico exclusivamente, y este médico muy patriota, llegando a Matamoros, simplemente se queda. Aquí está el médico Van der Linden, ya en campaña, ya con la guerra de Estados Unidos, haciendo una amputación. Este coronel se anticipa durante más de 100 años a los tratados internacionales del manejo de los heridos de guerra, y en una orden de retiro del ejército mexicano él se queda con su hospital de campaña a seguir atendiendo a sus heridos del ejército mexicano y del ejército de Estados Unidos. Se adelantó 100 años a los derechos humanos de los conflictos armados del siglo XX. Y forma también un hospital con la intención de escoger un hospital militar y un hospital escuela para preparar cirujanos militares. ¿Y qué pasaba? Viene la historia de México, lo que todos ustedes saben, la guerra de Reforma, la guerra con los franceses, la época del archiduque que vino a México, y vuelven a atenderse los militares en los hospitales monásticos como el convento de San Pablo, por todos conocidos, actualmente el Hospital Juárez, un hospital que ha mantenido la tradición en la historia del convento de San Pablo, incluso con sus tradiciones de los conventos, tiene hasta su planchada. Don Benito Juárez disuelve el ejército, y el que realiza esta disolución del ejército es el general Jesús González Ortega, y ordena que en los estados se establezca la defensa con las tropas regionales. Pero tiene un acierto: nombra al coronel Francisco Montes de Oca que establezca un hospital militar en el monasterio que está cerca de la iglesia de San Lucas. Y el general Porfirio Díaz, plan militar, establece un ejército ordenado y considera que necesita médicos bien formados, y es cuando aparece de nuevo el señor coronel Francisco Montes de Oca
y que funda una escuela práctica militar con una vinculación estrecha con la Escuela Nacional de Medicina, con la intención de que sus médicos adquirieran las materias básicas y además el endoctrinamiento para tener espíritu de fuego para poder aplicar sus conocimientos en las unidades modernas que había establecido don Porfirio, de artillería, de caballería, de ingenieros, etc. Este es un ejemplo de los graduados de la Escuela Práctica Médico-Militar, pero desgraciadamente este gran médico fallece el 16 de marzo de 1885. O sea que dentro de 2 días está cumpliendo 122 años este médico militar, gran héroe para nosotros en la historia de nuestra escuela médico-militar. Este es el hospital de instrucción en donde los alumnos hacían sus prácticas y se preparaban en cirugía de guerra, sobre todo en cirugía de guerra, medicina legal y en todo lo relacionado al ámbito militar. Tiene la figura de don Porfirio de Venustiano Carranza, que dentro de sus múltiples decretos que se acaba de festejar de la Constitución, funda la Escuela Militar de Aviación, funda la Academia Militar de Estado Mayor y, por supuesto, la Escuela Constitucionalista Médico-Militar. Esta es la fecha de que se inician los cursos en la Escuela Médico-Militar. Este es el edificio del famoso Cacahuatán. Y aquí está señalado, como dice el doctor Moreno, que aquí hay médicos que estaban en la Academia Nacional de Medicina y en la Academia Mexicana de Cirugía, nuestro primer presidente. ¿Quiénes integraron la primera generación que ingresaron a la escuela en 1917? 66 alumnos del primer año de la Facultad de Medicina, 22 de segundo, 16 de tercero, 3 de cuarto, 1 de quinto y 2 de sexto. O sea, 2 pasantes de la Escuela de Medicina pasaron a la Escuela Médico-Militar. Los mayores médicos, Sósimo Pérez Castañeda y Jesús Sánchez Guzmán, son los 2 primeros médicos militares graduados en nuestra escuela. Y en el Hospital Militar de Arcos de Belén se establece la necesidad de tener una educación más amplia hacia el ambiente social. Se establecen los planes de atención en la población civil. Aquí está la inauguración de nuestra segunda escuela. Aquí ya se ven laboratorios. Cuando la escuela empieza a trabajar, el Hospital Central Militar ya estaba en su apogeo, con el apoyo de profesores que habían estudiado en Estados Unidos. Y todavía alcanzamos a tener algunos maestros de la escuela anterior, y aquí vale mencionar, por ejemplo, al coronel Gustavo Vaz, cirujano militar, que entre sus actividades fue director de la Escuela de Medicina y director de la Escuela Médico-Militar. ¿Cuál fue el perfil del militar, del médico salido de San Isidro? Perfil del egresado: mayor médico cirujano y partero, experto en epidemiología, medicina legal, medicina social y experto en equitación. Esta escuela es cambiada en 1986, como ya lo marcó el doctor Moreno, y se establece una educación ampliamente técnica y la relación paciente-médico y tutor, como se ve con los alumnos, estableciendo relaciones con los pacientes, aprendiendo la empatía de la cercanía de los pacientes, y la tecnología en un momento entra en auge, pero la tecnología no puede sustituir la cercanía con el paciente. ¿Cómo se logra la empatía y la enseñanza de los alumnos? Con un tutor
un paciente y un alumno para establecer lo que se llama la conciencia, la confianza. Puede haber monitores que hablen, que lloren, que tengan soplos, que tengan todos los cardíacos, pero la calidez del paciente es indispensable. ¿Cuál es el perfil del egresado de esta segunda escuela? El egresado es mayor médico cirujano y partero, amplios conocimientos en la antropología social, derechos humanos, bioética, labor social, plan DN3, que cumplió 50 años y adiestramiento para cumplir en unidades de caballería motorizada, aerotransportada y medicina de aviación. Esta es la nueva escuela, extraordinaria, y ya está dentro del Centro Militar de Ciencias de la Salud, pero nuestro hospital también se moderniza en forma continua, pero las clases siguen dándose en nuestro hospital y en la escuela nueva, los recursos modernos tecnológicos de adiestramiento en cirugía de minimización. El edificio es demolido e inaugurado nuevamente en 2 días paralelas con remodelaciones del departamento del Hospital Central Militar. Sin duda se sigue fortaleciendo el impacto del binomio hospital-escuela de la educación de los cadetes. La vinculación seguirá incrementándose por continuar las relaciones de alumnos por número de camas sensables. El insustituible cambio clínico aún con enseñanza con metodologías que hasta hablan. ¿Qué pasó? A través de los principios científicos y humanísticos de la educación médica y doctrina militar, que se desempeñan en el primer nivel de atención médica del Ejército y de la Fuerza Aérea Mexicana. Permítame regresarme ante ustedes 50 años en un recuerdo de la ceremonia del 50º aniversario de la Escuela Médica Militar en 1967, en donde mi esposa y yo se había tenido la oportunidad de asistir a los festejos. Es el timbre postal. Voy a terminar con las palabras que expresó el director de la escuela, el general Melgar Tatiana, en esta época, y que yo las tomo como propias con el respeto de su memoria. ¿De qué puedo hablaros sino que en vuestras almas palpita la posibilidad de que por su juventud ustedes tendrán la oportunidad de festejar el centenario de nuestra escuela? Recordar entonces esta bella ceremonia en que se ha puesto de manifiesto la continuidad de una obra que para la Escuela Médico-Militar ha sido fecunda, la unidad funcional, escuela-hospital, ahora le llamamos vinculación escuela-hospital. Agradecimiento al señor Presidente de la República, a nuestro Secretario de la Defensa, que gracias a su esfuerzo de ellos estamos estrenando instalaciones extraordinariamente hermosas y modernas. Nuestro centenario. Gracias por estar en nuestra atención. Da mucho gusto ver que muchos de los médicos militares que están presentes aquí han sido parte de la historia y han forjado parte de la plática que nos dará a continuación el siguiente ponente. Pero el mensaje es muy importante para los médicos jóvenes y más importante para los cadetes, quienes verán a continuación cuál es la presencia del médico militar en el panorama general de la salud en México. Y esta conferencia estará impartida por el académico general brigadier médico retirado Ángel Porfirio Cervantes Pérez. Miguel Cervantes se graduó de la Escuela Médico Militar en 1958, hizo su residencia en cirugía general, hizo una especialidad en cirugía de tórax, fue jefe de la sala de cirugía de tórax del Hospital Central Militar, fue encargado de la cátedra de neumología de la Escuela Médico Militar, de la cual posteriormente fue director, y es también expresidente de la Academia Mexicana de Cirugía. Y general. Señor Presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, distinguidas personalidades que integran la mesa de honor, señoras, señores, académicas, académicos, alumnos de la Escuela Médico Militar, compañeros médicos militares.
Deseo presentar a ustedes una reseña lo más concisa posible de diversos hechos muy significativos en el terreno de la salud de México, en la cual han participado médicos militares como protagonistas o como actores principales, independientemente y más allá de sus deberes y responsabilidades castrenses, que es su labor fundamental. Estos hechos, por su naturaleza e importancia, considero que son aportaciones muy valiosas en beneficio de la salud de la población mexicana en su totalidad. Para ello he dividido estos hechos en 4 grandes capítulos a los que iré haciendo referencia. El primer capítulo se refiere al desarrollo de políticas y programas de salud pública de especial trascendencia. Aquí encontramos en primer lugar el nombre del doctor Manuel Márquez Escobedo, general brigadier, médico cirujano. La labor fundamental y trascendente del doctor Márquez Escobedo la desarrolló siendo vocal ejecutivo de la campaña nacional para la erradicación del paludismo, que representaba en su época uno de los peores azotes de la sociedad mexicana. Correspondió al doctor Márquez Escobedo dar el impulso inicial, pero luego un impulso continuado para llegar a hacer de esta campaña uno de los logros históricamente más importantes de nuestro país. Por estas y otras acciones en el curso de su vida profesional, mereció de parte de don Miguel Bustamante el título de maestro y obrero incansable de la salud pública. Un centro de salud en la Ciudad de México lleva su nombre. Encontramos enseguida la figura del doctor Jesús Cumate Rodríguez, mayor médico cirujano, investigador, autor de numerosas obras. A sus aportaciones en el terreno de la inmunología se debe que nuestro país tenga actualmente un esquema de vacunación universal que es un orgullo de nuestro sistema de salud. Se le reconoce también por haber puesto en marcha el programa nacional de enfermedades diarreicas y en particular el de rehidratación oral, que permitió abatir drásticamente la mortalidad infantil en nuestro país. Por todas estas acciones, la UNICEF lo declaró ministro protector de la infancia. Pero hay otras múltiples acciones del doctor Cumate que hacen de él una figura importantísima dentro de la salud pública de México. Ampliamente reconocido, ha recibido múltiples y merecidos homenajes y varias unidades médicas en el país, desde el norte hasta el sur, llevan su nombre. Dentro de este mismo capítulo ubicamos al doctor Demetrio Mayoral Pardo, general de brigada, médico cirujano. Las contribuciones a la salud pública del doctor Mayoral Pardo derivan fundamentalmente de sus ideas acerca de la necesidad de hacer un cambio conceptual en el tratamiento de las enfermedades en el país y la necesidad de un control riguroso de los medios terapéuticos. Expuso sus ideas en el aula, en diversos foros, en sus obras, pero las aplicó también con rigor cuando fue director general de nutrición y control de medicamentos y drogas a nivel federal.
maestro muy estimado, una unidad médica del Seguro Social en Oaxaca lleva su nombre. En este segundo capítulo haré referencia a la participación de médicos militares en la generación de instituciones emblemáticas de salud en el país. Y aquí surge de inmediato, como un verdadero hecho histórico, la creación del Hospital Infantil de México, alma mater de la pediatría mexicana, que es obra de la visión y el esfuerzo de un médico militar, el general brigadier médico cirujano Federico Gómez Santos, junto con un equipo de colaboradores en los que participaron también distinguidos médicos militares. El Hospital Infantil de México tal vez sea la primera institución en la cual se logra conjuntar en un solo proceso la asistencia, la docencia y la investigación en favor de la niñez. El Hospital Infantil de México ha sido pionero en diversas investigaciones, muchas de las cuales fueron conducidas también por médicos militares. El doctor Federico Gómez Santos ocupó puestos importantes dentro de sanidad militar y en otras instituciones. Y en reconocimiento de su extraordinaria labor, el Hospital Infantil de México, igual que otras unidades en el resto de la República, llevan su nombre. Otra institución mexicana de gran prestigio es también obra de la inteligencia y la tenacidad de un médico militar. Me refiero al Instituto Nacional de Pediatría y al teniente coronel médico cirujano Lázaro Benavides Vázquez, quien fue su fundador y primer director. El doctor Benavides tuvo la idea de una pediatría integral que atendiera no solamente las enfermedades, sino también el entorno social y económico de los niños y adolescentes. Con esas ideas logró en noviembre de 1970 echar a andar el Hospital del Niño de la Institución Mexicana de Asistencia a la Niñez, que posteriormente, por su propio esfuerzo y el de otros médicos, civiles algunos, pero muchos militares, se logró crear o transformar este hospital en el Instituto Nacional de Pediatría que conocemos actualmente. En ese tercer rubro identificaremos a médicos militares que han de alguna manera participado en el desarrollo de la seguridad social mexicana. Este aspecto lo considero importante, dado que la seguridad social apoya, da servicio al 50% o más de la población mexicana, y muchos médicos militares han participado en las áreas de planeación, de administración y de desarrollo de instituciones de seguridad social. Por ejemplo, en el periodo 1952-58, el teniente coronel Mauro Loyo Díaz fue subdirector general médico del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, la situación más alta dentro de la estructura del área de la salud de esta institución. La gestión del doctor Loyo Díaz se caracterizó por un aumento importante de la cobertura, también de la infraestructura hospitalaria, pero fundamentalmente por haber puesto en marcha aptitudes y estrategias inéditas de atención médica con base en el núcleo familiar. Otro médico militar, el teniente coronel Rafael Barba Ocampo, fue considerado en su momento como un administrador de excelencia de la seguridad social. Se le recuerda también
por su eficiencia, su honorabilidad, sus capacidades de planeación, como jefe de los servicios médicos del Valle de México, del Instituto Mexicano del Seguro Social, por mucho tiempo. Por sus méritos, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado puso el nombre de don Rafael Barba Ocampo a su clínica hospital en la ciudad de Cuautla, Morelos. Muchos otros médicos militares fueron promotores, fundadores de la seguridad social en otros estados de la República, en Oaxaca, en Tabasco. Aquí nos vamos a referir específicamente a dos casos. El primero del teniente coronel médico cirujano Leonel Ramírez García, considerado uno de los fundadores y promotores de la seguridad social en Colima, ampliamente reconocido también por su calidad humana y su profesionalismo. El Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 1 de Colima lleva su nombre. Y lo mismo podemos decir del coronel médico cirujano Roque Antonio Negrón Rubio, promotor directivo de la seguridad social en Cozumel. Una persona muy estimada por la derechoaudiencia, reconocido por sus capacidades administrativas, por su calidad humana también. De ahí el Hospital General de Zona con Medicina Familiar número 2 en esta ciudad lleva su nombre. Existe una placa alusiva y su efigie fue colocada en un lugar muy especial de esta misma unidad. Otra institución de la seguridad social igualmente importante es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE. En el periodo 1984-88, la Subdirección General Médica de esta institución, es decir, también el escalón más elevado de la estructura del área médica, fue responsabilidad del coronel médico cirujano Armando Valle González, con un equipo de trabajo donde participaron médicos militares también. Se reconoce ampliamente la labor del doctor Valle González al establecer una nueva normativa, al impulsar y consolidar la medicina familiar, lo mismo que la cirugía de corta estancia, incluyendo la creación por primera vez en la institución de una unidad médica destinada a esta estrategia quirúrgica. Otros médicos militares en algunas otras épocas también tuvieron cargos directivos en el área metropolitana o en la dirección del Centro Médico Nacional 20 de noviembre, el Hospital Principia de la Seguridad Social. Pasamos por último a el caso o la presencia de médicos militares en el desarrollo de programas de alto impacto en la atención de problemas específicos de salud. Aquí lo vamos a hacer en dos. Primero, la atención a problemas quirúrgicos de la niñez y enseguida la atención a la problemática del trauma. En el primer caso, es indudable la presencia del general brigadier Jesús Lozoya Solís, quien estableció las normas de tratamiento quirúrgico en niños que no existían, estableció las bases de la cirugía pediátrica como una especialidad que tampoco existía, creó una escuela de cirugía pediátrica para el país y para países de Centroamérica y Sudamérica, y se distinguió por la formación de recursos humanos extraordinarios. Se le reconoce como padre de la cirugía pediátrica en México. La atención al trauma es muy importante en virtud de que este constituye un problema muy grave de salud pública. Sabemos ahora que una atención inmediata e inicial en los momentos siguientes al trauma puede disminuir el riesgo de muerte, disminuir la posibilidad de incapacidades, arrestos totales y permanentes y limitar los daños. Que se necesita personal capacitado bajo un procedimiento que sea homogéneo, sistemático,
con conocimientos básicos pero fundamentales, características que llega el programa avanzado de apoyo vital en trauma, el ATLS. Corresponde a crear de división, Octavia Ruiz Espere, el mérito de introducir al país este programa. Pero no solamente eso, sino de seguir siendo su promotor y líder indiscutible con un equipo de trabajo muy comprometido. La Academia Mexicana de Cirugía y el Comité Internacional de la Cruz Roja firmaron un convenio por el cual un representante de la Academia, en este caso un médico militar, participa en el desarrollo e implantación de seminarios y talleres con un objetivo fundamental: el manejo de lesionados con proyectil de arma de fuego y explosivos, y en situaciones también muy especiales, ámbitos adversos, recursos limitados y saldo masivo de víctimas. En 11 seminarios han asistido unos 400 médicos y un número importante de enfermeras y de técnicos de urgencias médicas. Finalmente, en virtud de la gravedad actual de las lesiones por trauma, en el año 2010 un grupo de médicos militares, que se llama en esta ilustración, diseñó y puso en marcha el curso de entrenamiento de cirugía avanzada del trauma. Hasta esta fecha se llevan 7 cursos en el Hospital Central Militar, 3 cursos en otras sedes. Forma parte este curso de los programas del Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Cirugía General, y se han capacitado unos 200 médicos civiles. Terminamos esta reseña. Quedan obviamente muchos aspectos que no se pueden tratar por limitaciones del tiempo. Queda finalmente una reflexión. Si la participación o la presencia médico-militar en el panorama de la salud general en México ha sido exitosa de alguna manera, se debe, a mi modo de ver, a la formación del médico militar, que permite, desde etapas muy tempranas de la enseñanza, una relación directa con las realidades de nuestro país. Pero sobre todo, considero que es el resultado de la asimilación que ha hecho el médico militar en estos 100 años de existencia de la escuela, de las virtudes y valores que son propios y característicos de esa gran institución a la que pertenecemos y que constituye las Fuerzas Armadas de nuestro país. Muchas gracias. A continuación, y agradeciendo a nombre de todos los médicos militares la oportunidad a la Academia Mexicana de Cirugía de iniciar los festejos del centenario de la Escuela Médico Militar en su parte académica, le pediremos al presidente actual de la Academia Mexicana de Cirugía, al académico doctor Jesús Tapia Jurado, nos hable del reto actual de la educación en medicina. Gracias, doctor Noyola. Distinguido presidium, académicos, alumnos y familiares que nos acompañan, es realmente un honor para la Academia Mexicana de Cirugía unirse al festejo del centenario de la Escuela Médico Militar. Felicito afectuosamente a su señor director, general brigadier Ramón Valdés Espinosa. Estimados jóvenes estudiantes, estimados cadetes de esta escuela militar, permítanme transmitirles este mensaje sobre los retos de la educación médico-quirúrgica en México. Los conocimientos de la medicina y la cirugía nacen con la propia humanidad y continúan avanzando para integrarse como ciencia, la ciencia de la salud, del bienestar y de la calidad de vida. Actualmente existen grandes innovaciones: la cirugía de mínima invasión, las unidades de cuidados intensivos, el apoyo nutricional,
fármacos mucho más efectivos, la medicina genómica y regenerativa, la radiología intervencionista, por mencionar solamente algunos de ellos. Todo ello ha permitido mayores éxitos en la medicina y en la cirugía. Sin embargo, esto trae consigo para el presente y futuros años grandes retos para la educación de la medicina, de los cuales quiero mencionar solo algunos. El primero, ¿cómo enseñar la gran cantidad de conocimientos médico-quirúrgicos que el día de hoy se desarrollan? Se menciona que para poder leer todo lo escrito de aspectos médicos que se hayan realizado el año pasado, se requerirían decenas de años. De igual forma, se sabe que existen 2 nuevas investigaciones médico-quirúrgicas cada minuto. ¿Cómo enseñar tan vasta cantidad de conocimientos? Afortunadamente, surgen también nuevas estrategias educativas que pretenden dar un aprendizaje más reflexivo, crítico y responsable, donde la independencia y autonomía del estudiante es fundamental. Entre estas nuevas estrategias tenemos enseñanza centrada en el alumno, planes de estudio por competencias, aprendizaje basado en problemas, medicina basada en evidencias, integración básico-clínica, informática médica, telemedicina. Todo ello debe estar alineado para lograr un médico que cuestiona, analiza, decide y actúa a favor de su paciente. Indudablemente aquí el reto es capacitar al profesorado en las nuevas estrategias educativas y preparar y motivar al alumno a que vaya a la búsqueda de su propio conocimiento. El segundo reto es la adquisición de habilidades y destrezas quirúrgicas, donde es deseable trabajar con estrategias educativas por simulación, ya sea con modelos biológicos o no biológicos. Esta es una metodología educativa que permite reproducir la realidad en un ambiente controlado, mejorando competencias profesionales de comunicación, coordinación y liderazgo, pero sobre todo psicomotrices. Esta forma de aprendizaje pretende cubrir las necesidades que desde un punto de vista neurobiológico se requieren para obtener habilidades manuales, como son la repetición, visualización, motivación, compromiso, manejo del estrés y la fatiga. La simulación también tiene como objetivos primordiales trabajar en un entorno controlado en ausencia del paciente, donde se permiten los errores y se plantean y desarrollan las soluciones, además de incrementar las habilidades del estudiante al repetir el procedimiento cuantas veces sea necesario, lo que ofrecerá posteriormente mayor seguridad al estar frente al paciente. Aquí el reto es contar con unidades educativas de simulación y profesorado capacitado para ello. El tercer reto es evitar o disminuir en la práctica de los sistemas de salud y en la enseñanza médico-quirúrgica los eventos adversos o errores médicos que condicionan morbilidad e inclusive mortalidad en los pacientes. En los Estados Unidos de Norteamérica son la tercera causa de muerte, posterior a problemas cardiovasculares y neoplásicos. Lo interesante es que la mayoría de eventos adversos pueden ser prevenibles al existir toda una serie de programas, guías y normas que favorecen el tener una medicina y cirugía seguros. Todo ello aunado a fomentar la adecuada comunicación y trabajo en equipo
de los integrantes del equipo de salud. Aquí el reto es conocer las diversas causas de los eventos adversos, favorecer una disciplina de informar tipo y causa de los mismos para aprender de los errores y corregir las deficiencias. Cuarto reto. Paralelamente existen numerosos estudios que nos hablan de cómo el agotamiento, estrés y falta de sueño en el residente lo llevan a tener alteraciones que producen deficiente aprendizaje cognitivo y de habilidades manuales, alteraciones psicológicas, problemas maritales y hasta 1/3 más de errores médicos. Por tal motivo, el reto es dar mejores condiciones en la calidad de vida de los residentes durante su periodo de preparación, evidentemente sin romper la disciplina, orden y compromiso que requiere la profesión médica. La medicina y la cirugía requieren de la unión, comunicación y comprensión del binomio paciente-médico. El paciente, ante su sufrimiento, deposita en el médico su confianza y ofrece su organismo para que el médico y cirujano puedan tratar la patología quirúrgica existente. Por lo tanto, el quinto reto es que corresponde al profesional de la salud responder con conocimientos, habilidades y destrezas, comunicación clara, decisiones asertivas, confianza, honestidad y solidaridad. Por lo tanto, es fundamental para todo médico y cirujano mantener durante toda su vida sus principios éticos y bioéticos, los cuales se deben de reforzar o enseñar desde el principio de los estudios médicos y donde el profesor debe ser el ejemplo a seguir. Por todo lo anterior, la Academia Mexicana de Cirugía no puede retroceder sino avanzar a la generación del cirujano científico, el cual se distingue por mantener una sólida formación académica durante toda su vida profesional, buscar la verdad médico-quirúrgica basada en el método científico, generar escuelas del conocimiento e investigación quirúrgica, regir su vida mediante reglas estrictas, morales y éticas, y ser un comprometido con el enfermo, la sociedad y su persona. Finalmente debo mencionarles que a pesar de los grandes adelantos tecnológicos, los pilares fundamentales del avance de la medicina y la cirugía continúan siendo el razonamiento clínico, la adquisición adecuada de habilidades y destrezas, la franca y sincera comunicación, la solidaridad y el manejo ético y humanista hacia nuestros pacientes. Muchas gracias. Buenas noches. Será muy breve. En esta ocasión me siento honrado como director de la Escuela Médico Militar el estar presente en una gran institución médica, pilar de la medicina en nuestro país. Recibir un homenaje de una gran institución ya por ese simple hecho nos hace grandes. Pero la Escuela Médico Militar, en el transcurso de su primer ciclo, ha demostrado con creces que tiene para seguir dando a la medicina del país todavía muchos más logros. Muchos de los aquí presentes han contribuido con su esfuerzo, con su dedicación y profesionalismo a la medicina del México actual. Veo grandes maestros, algunos de ellos dejaron toda su vida en las aulas, los que al paso del tiempo hemos contribuido con la enseñanza de la medicina, sabemos que esta labor nunca termina. Pero si estamos aquí reunidos es para hacer homenaje precisamente a eso, a una escuela que forma médicos militares para este gran México. Gracias.
continuación, el presidente de la Academia Mexicana de Cirugía, el académico doctor Jesús Tapia Jurado, hará entrega al señor Jaime Brigadier Médico Cirujano Ramón Valdés Espinosa, director de la Escuela Médico Militar, de un reconocimiento. Claro, general, por favor, si es tan amable. Vuelvo a repetir el gran orgullo que es para la Academia Mexicana de Cirugía estar participando en este evento. Y queremos que no quede este momento en el olvido, sino por lo menos con este pequeño reconocimiento, el gusto que nos da estar con ustedes. Este diploma dice: la Academia Mexicana de Cirugía otorga el presente reconocimiento a la Escuela Médico Militar con motivo de la celebración del centenario de su fundación. Felicidades y que sigan los éxitos. Para informarnos sobre la sesión de la próxima semana y dar por terminada la sesión. Esta sesión contó con la participación en línea de 53 asistentes y se les invita a todos a la sesión conjunta con la Comisión Nacional de Bioética que se llevará a cabo el 21 de marzo a las 19 horas con el tema Bioética y Cirugía y será coordinada por el académico doctor Manuel Hugo Ruiz de Chávez Guerrero, comisionado nacional de Bioética, y él es académico emérito de la Academia Mexicana de Cirugía. Antes de dar por concluida la sesión, 3 anuncios. Los invitamos a todos a un vino de honor que se llevará a cabo en el lobby de este segundo piso. A todos los miembros de la mesa de los invitamos a que se queden aquí para una fotografía y posteriormente, a petición de una de las doctoras, pues invitamos que todas las doctoras y cadetes se queden con una foto grupal. Muchas gracias por haber seguido esta magna sesión. Nuevamente un agradecimiento por parte de todo el grupo médico militar a la academia. Que tengan muy buenas noches.